Apple se estará yendo de la Unión Europea. Ya no se podrán comprar productos de Apple en esta región. No creo que estemos llegando a ese nivel, pero en el 2024 han pasado unos cambios sumamente importantes para esta compañía en esta región y en este video te estaré explicando todos los detalles. Así que comencemos. Si sigues bien de cerca este canal, debes de saber que en el 2024 llegó finalmente la función de poder tener acceso a tiendas alternas de aplicaciones en la Unión Europea para que se puedan instalar aplicaciones fuera del App Store, así como también poder instalar aplicaciones prácticamente desde un navegador y las puedas tener en tu iPhone. Esto se debió a que Apple en la Unión Europea fue catalogada como una compañía que funciona prácticamente como un monopolio, y es esto lo que estará provocando un cambio monumental en cómo es que funciona Apple en esta región. Como parte de la ley de mercados digitales de la Unión Europea, esto provocó la llegada de tiendas alternas a los equipos de Apple, y es esta misma ley la cual provocó que Apple ahora tenga que ser un poquito más flexible a la hora de decidir cuáles servicios se pueden ofrecer en su plataforma y cuán abierta es que puede funcionar esta compañía. Esto ha provocado que Apple no pueda traer funciones esperadas de forma oficial, como es el caso de Apple Intelligence, ya que la compañía permite la integración de compañías como ChatGPT para que puedas tener acceso a este sistema de inteligencia artificial directamente en tu iPhone, en tu iPad y en tu computadora. Sin embargo, como la ley de mercados digitales le fuerza a que Apple tenga que ser un poco más flexible y abierta, pues se supone que también permite la llegada de otros modelos de inteligencia artificial, quizás como es el caso del de Google, Gemini, o quizás el de Cloud de la compañía Anthropic, y es esa razón por la cual muy probablemente no estaremos viendo la llegada de Apple Intelligence en la Unión Europea. Esto se debe a que si Apple lanza esta función sin la integración de otros servicios o que sea un poquito más abierta, pues Apple tendrá que pagar multas bastante costosas porque estaría rompiendo la ley de la Unión Europea. Ahora bien, nuevos rumores aseguran que Apple puede ser que traiga las funciones de inteligencia artificial por lo menos en las computadoras que se venden en la Unión Europea, ya que al momento de hacer este video las computadoras de Apple no son catalogadas como un monopolio, que no permiten la flexibilidad y que controlen el mercado, así que por lo menos de forma oficial hay una gran probabilidad de que veamos Apple Intelligence en las computadoras de Apple. Sin embargo, la inteligencia artificial no es la única función que Apple anunció este año que no estará llegando a la Unión Europea, ya que la compañía también confirmó que no estaremos viendo la función que te permite utilizar tu iPhone directamente en tu computadora de Apple con la más reciente o con la pronta actualización de macOS Sequoia. Esta función no estará llegando a las computadoras de Apple porque en la Unión Europea tiene que haber más competencia, y el hecho de que esta función solamente esté disponible en los iPhones pues hace que se rompa esta ley de la Unión Europea, y tampoco está disponible en las computadoras de Windows, que puedes conectar tu iPhone directamente a tu computadora. Así que son estos factores los cuales están limitando y amarrando las manos de Apple para no poder traer estas funciones a esta región. Una vez más, esta función de poder utilizar tu iPhone en tu computadora de Apple le da cierta preferencia obviamente a los equipos de Apple, y eso al momento de hacer este video rompe la ley de la Unión Europea, y pues obviamente Apple no quiere traer una función que le va a costar grandes multas. Ahora bien, aunque Apple legalmente estaría en problemas si trae las funciones de inteligencia artificial como lo vemos hoy día y la función de poder tener tu iPhone en tu computadora, hay algunas personas que dicen que Apple también está limitando estas funciones en busca de meterle presión a los políticos de la Unión Europea, ya que si las personas se molestan y le escriben cartas quizás a sus políticos diciéndoles que quieren tener acceso a estas funciones de Apple Intelligence y la función de tener tu iPhone en tu computadora, pues quizás estaría eliminando esta ley de la Unión Europea. En realidad yo sería parte de este grupo. Yo estaría bastante molesto si no tengo acceso a las funciones de inteligencia artificial en mi iPhone, ni tampoco la parte de poder utilizar mi iPhone en mi computadora, porque yo pagué por estos servicios de Apple, yo me compré estos equipos, y es un poco injusto que estas funciones no estén disponibles en estas regiones de países y estén disponibles en prácticamente todo el mundo. Lo que veo difícil de esta teoría de conspiración de que Apple tiene un control de esta manera es que en realidad esta ley de la Unión
Unión Europea ha sido bastante bien recibida por muchas personas y ha traído ciertos beneficios, como es el caso de tener tiendas alternas de instalar aplicaciones en el iPhone y muy pronto en el iPad, algo que a muchas personas les gusta tener en sus dispositivos. En realidad es una navaja de doble filo todo esto que está pasando, ya que hay ciertas ventajas y ciertas desventajas con esta ley de la Unión Europea, pero lo más triste de todo esto es que solamente el comienzo. Debido a cómo es que funciona esta ley, es posible que en el futuro, si Apple lanza nuevas funciones o nuevas características que prefieran los servicios de Apple o los equipos de Apple, pues hay una gran posibilidad de que estas funciones tampoco lleguen a la Unión Europea. Esto provocaría que la Unión Europea se convierta prácticamente como en una isla que esté prácticamente aislada de los otros países del mundo entero, porque habrá ciertas funciones que solamente estarán disponibles en la Unión Europea y algunas funciones que estarán disponibles en prácticamente todo el mundo, pero que las personas de estos países de Europa no van a poder tener acceso. Si vemos el estado actual, solamente en la Unión Europea es donde se pueden tener estas tiendas alternas, y solamente en la Unión Europea, si no contamos China, será el único país donde no estará disponible esta función de Apple Intelligence de forma oficial, y también esta región será la única que no tendrá acceso a la función de poder utilizar tu iPhone en tu computadora. Es una pena que todo esto esté pasando en la Unión Europea, ya que nuestros amigos de estos países como España e Italia se están perdiendo el acceso a estas funciones, a pesar de que compraron quizás los mismos dispositivos que yo compro aquí en Estados Unidos o muchas personas en Latinoamérica. Lo más increíble de esta ley es que es una bastante rígida, y si Apple fuera a lanzar su Apple Watch por primera vez en el 2024, realmente no lo pudiera hacer en la Unión Europea. Esto se debe a que el Apple Watch favorece los servicios de Apple y solamente funciona en el iPhone, y estoy seguro que bajo esta ley de la Unión Europea, si el Apple Watch se lanzara, pues no pudiera llegar a la Unión Europea, porque está como prácticamente aislando a los otros equipos de la competencia, y estoy bastante seguro que los legisladores de la Unión Europea forzarían a Apple a que el Apple Watch funcionara entonces también en Android. En realidad es muy complicado y triste todo esto que está pasando en la Unión Europea, ya que hay ciertas desventajas pero también bastantes pérdidas para nuestros amigos de esta región. Lo único que pudiera resolver todo este problema y toda esta confusión que está sucediendo es que entonces Apple sea un poquito más flexible y permita la llegada de tiendas alternas a un nivel mundial, que en cualquier país se puedan tener estas tiendas de aplicaciones externas, pero que también Europa sea un poquito más flexible y entienda que hay ciertas funciones y ciertas características que van a preferir los equipos de Apple, y eso no es algo prácticamente negativo. Así que ya veremos qué estará pasando, pero tiene que haber cambios en ambas partes, tanto en cómo es que Apple maneja y permite que funcionen sus dispositivos, y la Unión Europea a la hora de entender cómo es que funciona una compañía. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre todo esto que está pasando en la Unión Europea y las deficiencias que van a tener nuestros amigos en esta región? Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete, eso nos ayuda un montón para seguir creciendo aquí en YouTube. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo, hasta luego.